Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el lunes 7 de marzo. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Le saludo a nombre de Óscar Holguín, al frente de todo el equipo. Óscar, ¿cómo te va? Buena tarde. Pepe, muy buenas tardes a ti, a los amigos del auditorio y al equipo rudo y reforzado, porque le damos la bienvenida a José Luis Arévalo y Adrián Moscoso, que se suman al equipo que ya conocemos. En la información, Isaac Morán, Héctor García Vega y Francisco Rosales. La producción, que está a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Claudia Medina en la asistencia general, y nosotros le damos las gracias, como todos los días, a Uno TV por las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos directamente con lo más importante, lo más urgente al mismo tiempo. La vergonzosa barbarie ocurrida el sábado pasado, el sábado fatídico, en el estadio de la Corregidora de Querétaro, fue mucho más que una salvaje batalla campal, en la que hasta el momento, no ha habido muertos de puro milagro. Tenemos comunicación, estamos enlazados hasta la ciudad de Querétaro con el gobernador del estado para comentar con Mauricio Curi justamente lo que ha sucedido. El gobernador, quien, a pesar de que hubo muchas dudas y desinformación al principio, se hablaba de una veintena de muertos, él vuelve a insistir lo que dijo desde el primer momento: no hay aficionados fallecidos tras los actos de violencia ocurridos. Gobernador, muy buenas tardes, gracias por permitirnos esta comunicación con Grupo Fórmula. No, Pepe, al contrario, muchas gracias a ti y a tu amplísimo auditorio por permitirme platicar contigo y con todos ellos. Estamos en un momento muy complicado en Querétaro, estamos muy tristes, muy apenados, avergonzados, enojados, con mucha rabia de lo que ocurrió el sábado. Y efectivamente, gracias a Dios, yo también entiendo cuando veo las imágenes que vimos por las redes sociales y ves la cantidad de personas que había inertes, literal, tirados con charcos de sangre. Yo también pensaría que hubieran estado muertos, pero gracias a Dios están vivos. Inclusive de los 26 que tenemos lesionados, que los llevamos al Hospital General y al Seguro Social, 3 de ellos al Seguro Social, 23, en el último reporte, 23 ya han sido dados de alta. Tenemos una persona que estaba en código rojo, es decir, estaba grave y ya pasó a estar delicado, no está en peligro su vida. Tenemos uno que me preocupa muchísimo, Pepe, que es el que estaba tirado, uno de los más golpeados, que tenía en el pecho el tatuado, el símbolo del Atlas. Él está muy grave, seguimos con él, está en terapia intensiva. Su mamá ya salió a decir que no digan que está muerto porque pone muy nerviosa a su familia que tiene en Estados Unidos, y él sigue luchando para salir de esta situación tan terrible que están viviendo. Tenemos una persona más que tuvimos que trasladar a México del Seguro Social al siglo XXI en México para ver la forma de poderle salvar un ojo. Desgraciadamente, la información que tengo es un queretano que perdió el ojo en este acto, como bien lo comentaste, de barbarie, de terrible, algo que nunca me imaginé que podría pasar, y mucho menos en Querétaro, que siempre hemos sido un estado que damos buenas noticias. Fue un acto de salvajismo, muy semejante al salvajismo de algunas propio de animales. Gobernador, es un asunto grave en donde, más allá de los datos que son fundamentales en cuanto a personas lesionadas, qué bueno que no ha habido muertos hasta el momento, lo que escuece es lo que pasó realmente en el fondo. ¿Qué fue lo que salió mal, gobernador? Sí que se contaron muchas cosas que salieron mal. La primera, como tú sabes, la responsabilidad de la seguridad dentro del estadio le corresponde 100% al club. Es un espectáculo privado, que hay un lucro de por medio y le corresponde al club. Aquí pasaron varias cosas. El día de ayer le pedí al secretario de Seguridad Pública y al director de Protección Civil que me dieran su parte de qué fue lo que pasó y qué salió mal, sin quitar las cosas como son y asumir si hay responsabilidades. Protección Civil le pidió al equipo que tuviera 400 elementos de seguridad. Tenemos entendido que solamente llegaron 290. El primer error que hizo ahí el director de Protección Civil, comisionado en el estadio, es haber permitido que empezara el partido cuando no lo debió haber hecho.
hasta que no tuvieran los 400 elementos. Número dos, lo iniciaron. Número dos, las personas, los elementos de seguridad privada, por ejemplo, tuvieron errores terribles. Uno de ellos no aguantó la presión y abrió la puerta que separaba las dos barras, la barra del visitante con la barra de los locales, y por lo tanto ahí fueron atacados la barra de los visitantes, y por el otro lado rompieron, estos malandros rompieron los candados y se metieron. Por lo tanto, se tuvo que abrir la puerta para poder sacar a la gente por el campo de fútbol. También suspendimos a un policía, por ejemplo, que estaba hablando por teléfono, que seguramente, igual que a mí, a ti te dio mucho coraje verlo, que estaba hablando por teléfono en lugar de estar atendiendo las situaciones, y ya fue suspendido. El director de la Policía Estatal fue suspendido por no reaccionar como marcan los protocolos, y por supuesto también la parte de afuera, los 100 policías municipales y los cerca de 150 estatales, que son los responsables de la parte de afuera, pasaron, digamos, de contener a las barras cuando van saliendo a proteger a las familias que estaban saliendo afuera. Hubo también muchísimas riñas, muchísimos problemas, y desgraciadamente pues tuvimos este saldo de lesionados, y sobre todo lo que más nos duele es el prestigio que tiene Querétaro, y que haya sido una nota tan mala a nivel nacional, incluso mundial. Por eso lo que dije ayer, que vamos con todo contra estos maleantes, va en serio. Las carpetas de investigación ya se abrieron, van sobre homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y riña. Es decir, vamos con todo, y estoy convencido que la Fiscalía General del Estado tiene toda la capacidad para dar con estos maleantes que hicieron quedar muy mal a Querétaro. En este momento, gobernador, ¿hay alguna persona detenida, implicada en estos actos de violencia, de salvajismo? Fíjate, Pepe, que a mí me decían, y lo digo así abiertamente, hombre, ya agarra a alguien, luego, como puedan, pues ya presenten a alguien. Y en Querétaro somos muy cuidadosos en eso, porque sí va en serio, es decir, sí queremos que este castigo sea ejemplar. Estamos en las investigaciones, espero que en las próximas horas tener ya algunas personas ya detenidas, o en los próximos días. Yo lo que le pido a los queretanos y a los mexicanos es paciencia y confianza. Yo creo mucho en esta fiscalía y tienen todas las herramientas para poder hacer su trabajo. Gobernador, ¿qué tanta veracidad le das tú a la versión insistente respecto a que el choque habría sido provocado por la barra La Resistencia de Querétaro, comandada por gente que está infiltrada con los guachicoleros de San Juan del Río, quienes habrían emboscado a sus rivales acérrimos de la barra 51 del Atlas, algunos de ellos identificados con el cártel Jalisco Nueva Generación? En pocas palabras, ¿qué tanta credibilidad le das tú a la versión de que en este acto brutal estuvo implicado el crimen organizado, que sabemos tiene tentáculos en todas partes? Francamente, Pepe, y lo digo de corazón, lo veo poco probable, muy poco probable. Es decir, una persona sale diciendo en San Juan del Río, que está pegado a la parte de Hidalgo, que es huachicol. No, es que nosotros odiamos a los de huachicoles de Jalisco porque ellos le van al Atlas y nosotros le vamos a los Gallos, y por lo tanto les vamos a ir a pegar. Yo creo que si son de ese tamaño los cárteles de Jalisco, sobre todo Jalisco Nueva Generación, que son cárteles muy agresivos, pues no se golpean, es decir, estos cuates se matan, y no sería la forma, los estarían matando en la llegada a Querétaro. Es decir, no lo veo poco serio estas afirmaciones, mi estimado Pepe. Sin embargo, la Fiscalía está abriendo todos y cada uno de las líneas de investigación. He hablado incluso con el fiscal general de la República, han venido gente de inteligencia de México, y todos coincidimos en lo mismo, que no está la delincuencia organizada atrás de esto. Pues, señor gobernador, se va a ir hasta el fondo del asunto. Tú lo promoviste incluso en tono amenazante, diciendo: los que son responsables o resulten responsables pagarán, no importa dónde vivan, dónde nacieron o a qué equipo le van. Totalmente de acuerdo, va en serio. Aquí en Querétaro la ley se cumple, aquí no hay impunidad, y vamos con ellos, porque lo que pasó no es cosa menor. Fue una tragedia, Pepe, aunque no ha habido ningún muerto hasta este momento, fue una tragedia lo que pasó, y deja muy mal parado al país, que lastimaron la hospitalidad de los queretanos, y sobre todo esta parte como de la incertidumbre de la gente. Mira,
Cuando yo me di cuenta que la gente no cree o no creía que no había muertos, lo que hice luego fue poner una línea telefónica en un call center las 24 horas del día. Decirte que para ver si así había algo, si sí había una persona que haya fallecido, algún desaparecido. Hemos recibido en este teléfono 20 llamadas nada más, de las cuales 15 han sido periodistas, una persona reportando presuntos agresores, otra reportando un desaparecido y luego colgó, es decir, no es una persona que no es seria, y 2 que ofrecieron evidencia de agresores que por supuesto ya lo estamos atendiendo y verificando con la Fiscalía. También ya di mi teléfono, porque mi teléfono personal, que lo tiene aquí todo el tiempo mi gente, si me permites incluso lo doy al aire, por si alguien tiene a alguien que haya desaparecido dentro de este partido de fútbol, o algún fallecido, pues que nos lo diga. Hemos tenido mucha comunicación con el gobernador de Jalisco, Pepe, para también si él tiene alguna denuncia ya de alguien que haya sido desaparecido o fallecido, que nos avise, y la verdad es que no ha habido ni allá ni acá ninguna denuncia, y por lo tanto, pues en este momento no hay ningún muerto, y gracias a Dios, porque también las escenas fueron dantescas, ¿no? Estamos poniendo en la pantalla de Telefórmula el teléfono que nos acabas de mencionar, 287-0622. Exactamente. Que es el teléfono a donde la gente que tenga alguna información se puede comunicar directamente contigo y te puede dar esa información para que procedan las investigaciones. Tú estabas por viajar a Europa a buscar un tema de negocios, de inversiones. ¿Cómo te enteraste de esta tragedia? Fíjate que estaba yo esperando en la sala de espera ya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estaba yo viendo el partido, yo soy muy futbolero, me gusta mucho ver el fútbol, y de repente empecé a ver que se metía gente en la televisión, empecé a ver que se metía gente a la cancha. De ahí me comuniqué luego a Querétaro, empezamos a ver que la situación era más complicada de lo que nunca nos imaginamos, porque verdad que eso que vimos no es Querétaro, Pepe, eso está muy lejos de la realidad de lo que es Querétaro. Sin embargo, pasó y tuvimos que cancelar, bajamos las maletas incluso del avión y nos regresamos inmediatamente. Lo que hice, pues ante tanta información que te llega por redes sociales, personas que te marcan, pues fue ir luego al Hospital General a ver a los lesionados y empezar a ver realmente cómo estaban las cosas. Y bueno, gracias a Dios, de los 4 que teníamos muy graves, solamente queda uno muy grave, los demás, uno sigue estando en el hospital, pero ya no está en gravedad, y el otro sí está muy grave. Una pregunta doble. ¿Qué opinas tú de las barras de aficionados, de las barras que llegan ahí a estimular a sus equipos? ¿Qué opinas de la presencia de las barras que se han convertido de alguna manera en nidos delincuenciales? Y por otro lado, ¿qué opinas de la posibilidad, porque lo están estudiando los dueños de los equipos, de desafiliar al Querétaro, a los Gallos del Querétaro de la Liga MX? Yo estuve con Mikel Arriola el día de ayer. Coincido con él en que tienen que desaparecer. Se ha vuelto un nido de muchas agresiones, no solamente en México, sino a nivel mundial. Querétaro, de verdad, aquí siempre, yo voy muy seguido al estadio y siempre se ve un ambiente de familiaridad, una gente de hospitalidad y de pasarla bien. Yo creo que sí, estas personas que no son fanáticos, son frenéticos y que se la pasan solamente haciendo desmanes, por supuesto que yo creo que no deben de pertenecer, ni dan bien la cara por lo que es la ciudad, ni por lo que es su equipo. Respecto a que desafilien al Querétaro, sería muy doloroso para Querétaro. Yo inclusive, Pepe, te platico, alguna vez jugué en los Gallitos Blancos de Querétaro en los años 80. Querétaro quiere mucho a este equipo. Querétaro es un estado de primera, tenemos los primeros lugares en todas las mediciones, vamos en punta de lanza y necesitamos un equipo de primera. Sería muy lastimoso para Querétaro pagar justos por pecadores, sería muy lastimoso, aunque entiendo que se ocupa un castigo ejemplar por lo que sucedió el sábado. Gobernador, agradecemos mucho tu tiempo y esta comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula después de lo ocurrido. A ti, Pepe, de corazón, muchas gracias, un abrazo para ti, para tu amplísimo auditorio, y aquí estoy siempre a la orden. Muchas gracias. Igualmente de este lado, gracias. El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi, también tenemos un enlace en este momento, antes de ir con José Luis Cuevas, para que nos haga un recuento de todo lo que pasó, porque difícilmente no estará usted enterado, pero por si acaso nos va a hacer un recuento de todo. Pero primero permítame el contacto con Mikel Arriola. Él es el
director o presidente ejecutivo de la Liga MX, y está enlazado, le digo. Miquel, muy buena tarde, gracias por aceptar esta invitación con Grupo Fórmula también. Pepe, muy buena tarde, encantado de saludarte y siempre a la orden. Muchas gracias, Miquel Arreola. Bueno, ¿cuál es tu comentario de todo lo que ha pasado? Y más que comentario, te pido que me digas, junto con el comentario, las medidas que se van a tomar para que esto no se repita. Bueno, hemos estado encima del tema, incluso un día antes del propio partido, en la reunión previa. Hemos revisado desde Querétaro lo que pasó minuto a minuto, y estamos hoy en una investigación a partir de la comisión disciplinaria, donde lo primero que estamos revisando es qué pasó con la seguridad privada, qué pasó con esa relación de la seguridad privada con el club, que no, la seguridad privada simplemente no actuó en los hechos, estaba encargada de la tribuna y de la propia cancha. Estamos revisando a fondo junto con la propia Federación Mexicana de Fútbol, que es la encargada de la comisión, para que el día de mañana se anuncien medidas sancionatorias del tamaño de estos eventos, relativas al club de fútbol y también al estadio Pepe. Así lo dijiste, Miquel, hace un rato, desde ayer incluso, dijiste que van a quedar prohibidas las barras visitantes a los estadios. ¿Tú crees que con esto es suficiente? ¿No deberían desaparecer definitivamente las barras que se han convertido en centros de delincuencia y de corrupción en muchos casos, toda vez que revenden boletos y hay denuncias de gente, de barristas que hasta venden drogas afuera de los estadios? En fin, esta mala costumbre que importamos me parece que fue de Argentina. Ayer precisamente yo, como una medida provisional previa a la asamblea de mañana, anuncié que no se van a ir ya a los partidos de visitante, las barras con los equipos. Esa es una de varias medidas que lo que pretenden, Pepe, es que esta simulación de grupo de animación, cuando se es barra, ya no se tiene que dar, ya no se tiene que permitir el apoyo que dan los clubes a estas barras, los boletos, los viajes, que los boletos además se revenden, pero sobre todo estas expresiones de intolerancia y extrema violencia que vimos en Querétaro. No habíamos visto en el fútbol violencia de este tipo. Tenemos también que estar muy de la mano con la Fiscalía de Querétaro para determinar cuáles son los elementos nuevos que vimos en Querétaro. Me parece que ya están libradas diversas órdenes de aprehensión por parte del gobierno de Querétaro. Ahí estaremos. Y mañana en la Asamblea de Dueños, Pepe, no tengas duda que presentaremos un plan muy agresivo de medidas para acotar todos los espacios de libertad que tienen estos grupos para actuar, y que esto mañana represente un paso decisivo adelante para garantizar la seguridad del fútbol y continuar con nuestra Liga MX. Será una medida ejemplar, supongo, una advertencia para otros clubes, otras aficiones. Estamos de acuerdo. Ha circulado con insistencia la versión, ha trascendido, insisto, que podría desafiliarse al equipo Querétaro de la Liga MX. Esto lo decidirán, claro, los dueños de los equipos. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que hay que terminar la investigación que se lleva a manera de juicio en un órgano autónomo que es la Comisión Disciplinaria. En este momento, Pepe, están compareciendo los directivos del equipo Querétaro. Tenemos que esperar a que aporten sus evidencias, que aporten sus argumentos. Esta comisión decidirá y mañana también decidirá la propia asamblea, pero distinto de la modalidad de la sanción, ya sea o no esta modalidad que tú citas, el castigo tiene que ser del tamaño, de la gravedad de lo que vivimos el pasado sábado, tanto al estadio como al propio club, y en eso estamos seguros de que mañana se van a presentar esos castigos y además generar ya de una manera urgente estas medidas que tienen que acotar la actuación de estos grupos violentos que generaron no solamente una vergüenza para el fútbol, sino para el país en el mundo. Desde luego que habrá que deslindar responsabilidades, porque entendemos que si todo esto fue posible, se debió a la falta de respeto a los protocolos de seguridad en un encuentro de tan alto riesgo, conociendo de antemano
que hay una rivalidad acérrima entre el Atlas y los Oros del Atlas y los Gallos del Querétaro de antaño. Se sabe que es un partido muy peligroso desde el punto de vista de la seguridad. Ha trascendido que los equipos de seguridad privada pues estaban integrados incluso en algunos casos, por una buena cantidad de personal que fue contratado sin estar debidamente preparado, que les pagaban quizá 300 pesos, que no hacían su trabajo, algunos que abrieron puertas, otros que parece que estaban en complicidad. Hay muchas sospechas en todo esto. En la reunión previa del viernes, Pepe, se autorizó un número de 600 elementos de seguridad entre privada y pública, tomando en cuenta que el aforo eran 14,500. Con cargo a esa fórmula, se determinó en un partido de alto riesgo este número de policías y de elementos de seguridad privada. Todo al momento de iniciar el partido estaba en su sitio, y lo que vimos al minuto 60 del partido es que en la tribuna y también en la cancha no hubo intervención de este grupo de 350 personas de la seguridad privada. Ahí está la falla, ahí está concentrada la investigación y ahí estará concentrada la sanción, porque vimos además, como tú bien lo dices, elementos todavía no concluyentes, pero elementos claros respecto de que esa zona confinada de una de las barras fue abierta por un elemento de seguridad privada. Esta empresa de seguridad privada ya fue suspendida por el propio gobierno, que es el encargado de certificar a estos prestadores de servicios. Ya no es una empresa que pueda estar activa en el comercio, pero también hay elementos muy claros de que ahí no hubo cumplimiento, y que en el momento en que se tenían que parar los brotes de violencia, no se pararon, y eso implicó que crecieran y que eso se multiplicara y que generara este gran desorden que pudimos incluso comparar con cosas que nunca jamás habían pasado en el fútbol mexicano. Esto es muy contrastante, porque además vimos grupos que iban solamente a generar violencia extrema, estos patrones de desnudar a las personas que les pegaban, dejarlos sin ropa y luego seguir pateándolos en el piso, es una cosa absolutamente inaceptable. Yo estuve el día de ayer en el hospital, estuve con algunos de los lesionados. Afortunadamente ya hay solamente 2 casos graves, pero todos están policontundidos. Todos muestran inflamaciones craneales, todos muestran evidencias de que ya cuando estaban indefensos les siguieron pegando. Y por eso tenemos que estar muy cercanos a la investigación también del fiscal, a llegarle de la información que nosotros tenemos, Pepe, porque va a ser muy relevante lo que concluye el fiscal respecto de qué elementos adicionales a los tradicionales hubo el día sábado, para que también nosotros lo incorporemos a nuestra regulación y a las acciones correctivas que estamos tomando. Se va a reforzar el tema de los protocolos de los partidos futboleros. ¿Se va a reanudar la jornada el próximo jueves? Se van a reforzar los protocolos, y empezando por estos grupos de animación, a partir de que ningún elemento de estos grupos podrá entrar si no está debidamente registrado. Y ahí vamos a obtener muchísima información. Habiendo resuelto las sanciones y habiendo resuelto las soluciones, el día de mañana en la asamblea regresaremos a jugar la fecha 10 y en adelante, porque la Liga BBVA MX no debe de ser tampoco secuestrada por un grupo de violentos. Pues te agradecemos mucho, Miquel, tu tiempo y la explicación, el haber estado con nosotros aquí en Fórmula. Igualmente, Pepe, te mando un abrazo con aprecio y muy buenas tardes. Igualmente para ti, recíproco. Gracias, Miquel Arreola Peñalosa, presidente ejecutivo de la Liga de la Patada, de la Liga MX. Permítame una pausa muy, muy breve. Vamos con las voces de la noticia y regresamos con José Luis Cuevas, el pintor, que tiene una síntesis de lo ocurrido para que nos quede a todos muy, muy claro todo esto. Se está deteniendo el partido porque ya... No, están invadiendo por seguridad, mujeres y niños están ingresando. Es realmente lamentable lo que está sucediendo en estos momentos, se tuvo que detener el partido.
Nos llegaron por afuera, güey, traían tubos, palos, pistolas, güey. Un compita que mataron le dieron como 7 balazos, güey. No hay ningún muerto. Vuelvo a decir, gracias a Dios, en este momento no hay ningún muerto. Lamentablemente uno de los chavos que yo llevaba lo mataron. Las barras visitantes a partir de hoy ya no van a poder ir a los estadios. Ya estaban los cuerpos inertes, los siguieron golpeando, incluso a uno le picaron la cabeza con un picayelo ya que había fallecido, para después quitarle toda su vida. Fueron muchos o pocos los 600 elementos para este partido. Existen reglamentos y protocolos que te dan línea de cuál es el número de elementos que debe de haber en un partido. No manches, ya agarró un palo, mira, hijo de su madre. Los datos oficiales indican que hasta este momento no tenemos fallecidos por los condenables hechos del día de ayer. Hoy no fue una diversión, fue una masacre, fue algo muy planeado, muy premeditado, que se nota a leguas lo que hicieron con nosotros. Comunicación en este momento con el enviado especial de Grupo Fórmula desde el sábado, justamente a la escena de la noticia principal, la trifulca, la batalla, la barbarie que hemos venido narrando a través de Telefórmula, de Grupo Fórmula, pues desde el sábado en que ocurrió. Y todavía hoy siguen por allá los enviados especiales como José Luis Cuevas. Él tiene muy claro todo lo que ha venido sucediendo y a José Luis yo le quiero preguntar particularmente cómo está la gente de Querétaro, qué opina de esta violencia que mancha, lo comentábamos con el gobernador hace un instante, que mancha la imagen de una ciudad hermosa, una ciudad pacífica, una ciudad tranquila, siempre con los brazos abiertos y que ahora queda manchada por estos hechos verdaderamente salvajes. José Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por estar enlazado. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Así es, la verdad es que el ambiente que se vive aquí en la ciudad de Querétaro es de tristeza por parte de la sociedad. Están apenados con lo que ha pasado, sorprendidos porque evidentemente el grueso de la sociedad no tiene nada que ver con lo que ha sucedido lamentablemente en el estadio de la Corregidora, con unos indisciplinados, con unas personas que al final del día han terminado por llevar al traste todo lo que se hace bien, en este caso por la gente aquí en Querétaro. Un entorno complicado, hemos visto incluso aficionados de Atlas que han venido a entregar víveres, aguas, por ahí con su camiseta del Atlas diciendo soy queretano, pero al final del día yo le voy al Atlas y la verdad es que es de alguna manera algo que no se entiende que pasen este tipo de situaciones en el terreno de juego y que se traslade a las gradas y que al final del día termine pasando lo que ya platicamos y lo que hemos escuchado. En cuanto al entorno del equipo de Querétaro, comentarte que hoy por la mañana algunos de los medios de comunicación estaban haciendo guardia en el CEGAR, en el Centro de Alto Rendimiento de los Gallos Blancos, y para evitar por ahí que cualquier futbolista diera alguna versión, alguna opinión, o tratar de que hasta cierto punto el futbolista esté un poco alejado de este entorno, Hernán Cristante habló por todo el grupo. Este es el sentir del técnico de los Gallos Blancos. No podés estar tranquilo, me parece que esto se exacerbó a un nivel que no tiene comparación. Llamar a los jugadores o a la gente de la institución asesinos cuando ellos pusieron su integridad y se expusieron para poder salvar a alguien, ayudar a alguien, porque no escuché a nadie comentar que hubo gente de Querétaro ayudando a gente de Atlas. Nosotros no estamos preparados para eso, nosotros no estamos preparados para recibir amenazas. No es cómodo. Hoy las mujeres de algunos de los chicos están pensando en irse, están sufriendo esta situación. Acá no la sufren nada más que las víctimas. Lo de las víctimas es lamentable, es tristísimo. A nadie nos gusta esto. El equipo está quebrado, emocionalmente está quebrado. Estamos. No es sorpresa. Y con respecto a al tomar cartas en el asunto, levantar denuncias, sí se va a hacer la formalidad del caso. Obviamente hay perfiles que ni siquiera existen. Me quedo con
con testimonios de gente de Atlas, con testimonios de gente de Querétaro. Ver gente de Querétaro sacar a gente de Atlas en su coche para que estuvieran tranquilos y demás. Nadie de ustedes lo dijo. Nadie. Pues ahí parte de lo que ha comentado Hernán Cristante. El día sábado se pudieron ver gestos como los que mencionaba el técnico del Querétaro, a niños despojarse de sus camisetas, prestársela a señoritas que traían la camiseta del Atlas para que pudieran salir bien librados de la ciudad de Querétaro con destino a Guadalajara. Cualquier cantidad de historias alrededor, los 26 lesionados, de los cuales ya solamente 2 se encuentran en este hospital que está a mis espaldas. Uno de ellos está grave, se trata de Esteban Hernández Martínez, y su mamá, María Guadalupe Martínez, estuvo y está desde hace ya algunos días en este hospital, y este es su sentir de lo que ha señalado justo al interior de este hospital. Cosas que no son ciertas nos están llegando a mis familiares de Guadalajara, a los de Estados Unidos, a mucha gente que mi hijo está muerto, no está muerto, le están dando una atención. No sean amarillistas, no malos que yo les diga eso porque me lo dijo el doctor, pero no difundan que mi hijo está muerto. Pues ahí parte de lo que ha comentado a este joven, Esteban Hernández. Desde el día sábado había versiones que señalaban incluso irresponsablemente que había perdido la vida. Hoy su madre sale en este entorno a señalar que su hijo está vivo y que no se confunda, que no se preste al amarillismo, además de que ha agradecido incluso al gobierno de Querétaro por las facilidades que le han dado justo para que esté con esta atención en este hospital. Pepe, es mi reporte. ¿Y qué dice la gente de Querétaro respecto a la descomposición que generó esto entre la afición verdadera la afición al fútbol, gente sí, que de veras va a ver el partido con su familia, con sus hijos, que vivieron minutos, muchos minutos, cerca de media hora o cerca de una hora de pánico, de zozobra, José Luis? Sí, hay de todo un poco, Pepe, desde los que se acercan y te preguntan si es real que se va a desafiliar al equipo, y en su rostro puedes ver la preocupación. También los que aseguran y señalan que los queretanos no son así. Lo que te mencionaba el mismo Mikel Arriola hace unos minutos, la posibilidad de que haya existido gente sembrada en el estadio y que no necesariamente correspondiera a la porra del equipo del Querétaro. Por cierto, en cuanto a la orden de aprehensión, a las órdenes de aprehensión parecen estar listas para justamente estructurarlas de la mejor forma, y que esta ocasión, pues bueno, los delincuentes no salgan a las 3 o 4 horas como normalmente sucede, pero la gente está afectada, está preocupada por la imagen de lo que se habla hoy, de lo que es en este caso el aficionado al Querétaro, y lo que va a pasar mañana en la Junta de Dueños, donde hay una posibilidad de desafiliación del equipo. Es una de las probabilidades, aunque también tendrá que ver con un entorno, como ya mencionaba el presidente de la Liga MX, de todos los equipos. Lo que es una realidad es que las barras visitantes no podrán ya ir a partidos en este caso, y en el entorno a la brevedad finalizar con estas barras, porque no ayudan en nada, alejan a la familia y ponen en jaque el fútbol cada vez que se les ocurre. De eso vamos a hablar enseguida a profundidad. Muchísimas gracias, José Luis. Cualquier novedad estaremos en contacto permanente. Abrazo, Pepe. Buenas noches. Gracias, José Luis Cuevas, el pintor desde Querétaro, enviado especial. Y José Luis Arévalo en estudio también. Tú tienes precisamente sobre el tema que mencionaba José Luis Cuevas, el asunto de las barras. Las barras que son como una maldición, y más todo esto agravado a partir de la violencia desatada, que no es la primera vez, pero en fin, hoy es verdaderamente escandaloso, no solamente en México, sino a nivel mundial. José Luis, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Pepe, y sobre todo muchas gracias a este gran equipo por la recepción para integrarme a esta gran producción. Efectivamente, las barras, que es sin lugar a dudas los que podrían ser los responsables de lo que está sucediendo, y que en teoría lo vamos a analizar a fondo, viene de Argentina, algo que heredamos, que tú bien comentaste hace un momentito. Antes de entrar en materia con el tema de las barras, dos cosas, querido Pepe. La primera, Mikel Arriola, sin lugar a dudas, sin ser el fiscal de la República Mexicana, puede pasar como el mejor
director de la Liga Mexicana de Fútbol, si toma una medida drástica o como el peor por haber tenido dentro de su mandato lo que vivimos todos el domingo. No nos puede resolver el tema de la violencia en el país, pero sí puede poner una medida muy severa para evitar que esto se vuelva a repetir. Y no solamente en el fútbol mexicano, Pepe, son personas que nos están viendo y escuchando, sino al mismo tiempo el futuro del fútbol mexicano. ¿Seremos capaces de poder llevar a cabo como anfitriones un mundial de fútbol junto con Estados Unidos y Canadá? ¿Tendremos la capacidad en materia de seguridad, de organización, de fin de la violencia en el país, donde hay una violencia todos los días? Y no lo digo nada más yo, sino que hay una serie de reacciones de muchos periodistas de ESPN, de varias empresas dedicadas al deporte, que preguntan y que ponen en duda si México tendrá la capacidad ya no solamente de desafiliar un equipo de fútbol de la liga, sino al mismo tiempo de poder organizar un mundial de fútbol. Así que también eso está en duda. Bueno, como bien comentaba, vamos a entrar a materia con el tema de las barras. Yo le agradezco muchísimo que esté vía Zoom el doctor Hugo Sánchez Gudiño. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la FES Aragón. Doctor, qué gusto saludarlo, doctor. José Luis Arévalo aquí con usted. Muchísimas gracias por este enlace para Grupo Fórmula. Mucho gusto, maestro José Luis, y obviamente maestro Pepe Cárdenas, dos periodistas reconocidos aquí en la Universidad Nacional por su trabajo y su aportación para nuestros alumnos. Gusto por la invitación. Qué gusto saludarlo. A ver, doctor, ¿esto viene de Argentina o no viene de Argentina? ¿Y funciona de la misma manera o se ha desvirtuado el término de las barras en México, si realmente hay mezcla con el crimen organizado o no? Bueno, el modelo viene de Argentina y en efecto se ha venido contaminando y intoxicando hasta acercarse al modelo argentino, donde efectivamente priva una violencia extrema, una pasión extrema. Y bueno, Argentina tiene números rojos de asesinatos en estadios, de gente acuchillada, balaceada y demás, por sus famosas barras bravas, que bueno, es un elemento que distingue a ese fútbol de ese país tan competitivo a nivel global. En México, pues originalmente la idea era pues de muy buena fe de crear estos grupos de animación, pero a la fecha son grupos violentos que se encuentran, digamos, infiltrados por gente de organizaciones delictivas y también se encuentran formados por simpatizantes que tienen una cultura de la violencia y que se expresa de la manera en la que lo vimos el fin de semana. Ahora, doctor Sánchez, ¿se ha involucrado el crimen organizado en estas barras mexicanas? Y se lo pregunto porque también he sabido por muchos que estas barras se dedican también a la reventa de boletos. Muchos dicen que al tema de las drogas, además ahora la violencia. ¿Se ha llegado a este nivel la participación del crimen organizado en las barras del fútbol mexicano? Bueno, yo creo que ya existía casi al poco tiempo de haberse creado este tipo de barras, tenían como concesiones algunas actividades, digamos que un poco ilícitas, como la venta de alcohol, por ejemplo, fuera de los estadios, como el narcomenudeo, por ejemplo, también, e incluso a veces reclutar jóvenes, subempleados, desempleados que realizaban acciones, pues a veces de atraco en los propios estadios o fuera de los estadios. Sin embargo, bueno, ese era, digamos, un tipo de delincuencia muy elemental. Sin embargo, hoy en día tenemos pues que se encuentran totalmente permeadas por estos grupos cárteles, ¿no? Nosotros decimos que hay una cartelización de estas barras, porque bueno, pues está el grito homofóbico, están otros gritos muy parecidos, que son gritos que de una manera u otra fomentan la violencia. La violencia, ajá. Están las narcomantas que exhiben ellos para amenazar a directores técnicos, a jugadores, a directivos. Están los saludos que en las redes sociales se hacen jugadores famosos con líderes famosos del narco, de cárteles, y están pues las famosas
hieleras donde ponen las cabezas de directivos, entrenadores y jugadores. O sea, hay muchos indicadores que sí nos muestran que sí hay una cartelización. Lo que pasó el domingo, bueno, pues el hecho de que viéramos a tantas personas sin su camisa, con el torso desnudo, ese es una señal identitaria de alguno de los cárteles, ¿no? De cómo operan con sus rivales en estos enfrentamientos. Entonces yo creo que sí hay bastantes datos duros que apuntan a que sí ha ocurrido esa mutación de grupo de animación deportiva semiviolenta a un grupo ya infiltrado por el crimen organizado. Ahora, la participación o las medidas que tome la Liga MX en voz de Mikel Arriola, doctor Hugo Sánchez, exonera a la autoridad federal, porque Mikel dirige la Liga MX, pero no es el fiscal de la República, no es la autoridad competente para detenerlos de manera directa, y yo veo que las autoridades de alguna manera están saliéndose de la jugada por no inclusive ir a detenerlos de manera directa. Sí, efectivamente hay como una falta de trabajo en equipo, una falta de responsabilidad frente a estos hechos. Por un lado, la federación, que tiene sus propias medidas, que dicho sea de paso se ve que es como un mejoral para un cáncer que tiene ramificaciones de muchos años, mientras la autoridad local pues se hace bolas, no entiende bien qué pasó, y la autoridad federal como que simplemente observa. Entonces se requiere un trabajo en equipo, de lo contrario pues esto se puede repetir. No olvidemos que esta semana está un juego de alto riesgo, Chivas América, con dos aficiones que son rivales a muerte, y si no se toman las medidas necesarias y los protocolos necesarios, puede ocurrir otra tragedia el próximo fin de semana. Oiga, pues no sabe cuánto le agradezco. Ojalá y el fútbol mexicano vuelva a tomar el camino de que sea un evento familiar. Le mandamos un fuerte abrazo, doctor Hugo Sánchez Gudillo, qué gusto saludarlo. Un abrazo, maestro Arévalo y maestro José Cárdenas. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, doctor Sánchez Gudillo, por... Él ha escrito mucho sobre este tema de las barras, lo conoce a fondo, él trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México y, como bien explicaba con José Luis, bueno, le entiende muy bien este tema de las barras, que fue un asunto importado, una moda importada, pero importada no del primer mundo, sino importada de países donde se han anotado estas barras como fuentes de violencia, con incluso violencia mayor que la ocurrida, que la del sábado. Bueno, ¿qué le puedo contar? La trifulca, la misma Iglesia Católica ha lanzado en el semanario Desde la Fe, que se difunde los domingos, ha manifestado que bueno, pues que ya basta de violencia luego de los disturbios del fútbol por el juego del Atlas y el Querétaro, que iba ganando el Atlas 1-0, pero ya ni quien le importe ni quien se acuerde de cómo iba, y dice la Iglesia Católica que para detener la descomposición no basta únicamente reforzar los temas de la seguridad en los estadios. Hace un llamado para la reconstrucción de la paz en todo el país. Hoy el presidente de la República en la mañana se refirió justamente a la violencia y dijo el presidente, bueno, esto ha sido herencia de los gobiernos neoliberales. Me llama la atención cómo el presidente le da la vuelta al asunto y culpa del pasado político antecedente, lo culpa de esta tragedia, porque si bien hubo muertos, como ya quedó claro, sí es una verdadera tragedia que pone a México verdaderamente en el basurero de la seguridad. Ha habido muchas reacciones ante el mundo por eso. Esto lo dijo así el presidente. Hay que seguir atendiendo las causas. En el caso lamentable de Querétaro, nosotros no vamos a responsabilizar al gobernador. Él está haciendo su trabajo, además está informando bien. Debe de llamarnos la atención lo que se maneja en redes sociales, sin afanes de censura, nada más que se repite mucho el 17. En San José de Gracias, 17 fusilados, según las redes, y el inicio de toda la información en redes. Y en el caso de Querétaro, 17. Es lo que dice el presidente de la República y culpa
le dije a los gobiernos pasados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se informa, presentó una queja por los hechos ocurridos en Querétaro durante el partido de fútbol y va a iniciar una queja de oficio para llevar a cabo una investigación y bien identificar a las autoridades involucradas y desde luego determinar su responsabilidad. Y esta trifulca, le digo, no solamente ha provocado reacciones en las redes sociales, también ha provocado muchas reacciones en el mundo. José Luis, tú tienes los datos de cómo ha rebotado todo esto en algunos medios de información, evidentemente con énfasis en lo deportivo, pero ¿cómo ha rebotado esta explosión de violencia vivida ayer en Querétaro? Adelante. Así es, Pepe, son varios los periódicos extranjeros que desde ayer domingo dieron cuenta de esto. Tenemos ahí en pantalla uno de los diarios holandeses y no se ha escapado ni en Italia, ni en Francia, ni en España, que son países pues muy futboleros, lo sabemos, y que nos siguen de cerca, además tomando en cuenta que la buena relación, o estrecha relación que hay entre el fútbol mexicano con otros países, inclusive han publicado no solamente la crítica y la crónica de lo que se ha vivido en nuestro país, sino al mismo tiempo las fotografías, los videos que recorrieron en cuestión de minutos todo lo que estábamos viviendo nosotros en la televisión, porque oye, Pepe, hay que tomar en cuenta que por primera vez en la historia del fútbol mexicano estábamos viendo en vivo y en directo a través de nuestra televisión una barbarie como esta. No la vimos en repetición, la vimos en vivo, porque las transmisiones no se pudieron cortar, seguían al aire, ¿no? Uno de los primeros fue el diario Olé, uno de los españoles más leídos también en Argentina y Sudamérica, el cual colocó el tema en la portada web con el siguiente título: Horror en México, varios muertos en batea de hinchas. ¿Por qué esta frase, Pepe? Porque la primera versión, y le hemos de recordar a todos, que salió en redes sociales es que sí había muertos. Se hablaba en un inicio de 17 muertos. Ya escuchamos en voz del propio gobernador que no hay muertos, cosa que nos tiene que tranquilizar. Medios argentinos y centroamericanos, uno de los primeros medios europeos en hacer eco de la lamentable noticia fue el diario francés L'Équipe, que es uno de los más reconocidos en Francia, también manejando temas de el fútbol, y decía literalmente: el campeonato mexicano suspendido tras violentos enfrentamientos en un estadio. Esto lo indicó el diario francés. Baño de sangre, son de las frases pues más fuertes con las que se atrajo la atención de los lectores allá también en Gran Bretaña, que hay que recordar algo también, Pepe. Gran Bretaña y Holanda, por ejemplo, dos países que vivieron en sangre propia el tema de los hooligans, y lo erradicaron. Tardaron muchos años y lo erradicaron. Era la noticia de cada fin de semana, personas golpeadas o asesinadas en los estadios en Gran Bretaña y en Holanda por los hooligans. ¿Cómo lo erradicaron? Lograron involucrar a los mismos hooligans como parte de la policía, que entraron en las barras holandesas y británicas para tranquilizar a los jóvenes. Los hooligans, que conocen bien el movimiento, dijeron: bueno, pues nosotros vamos a ayudar para erradicar con esto. Se llevó años, no estamos en ese nivel, pero bueno, ahí se erradicó y ya es muy raro ver barbaries como la que nosotros vivimos, Pepe. Pues sí, es la crónica de cómo rebotó la nota en los medios deportivos, sobre todo a nivel internacional, y también, ¿qué le digo?, de las redes sociales. La gente preguntándose, bueno, perdónenme, dice un usuario del Twitter, ¿así quieren organizar un mundial de fútbol? Esto lo puso Manu Martín, periodista de ESPN. La cuenta del Twitter de Alerta 24 compartió un mensaje: la masacre de Querétaro debería costarle el Mundial 2026 a México. No nos callemos. Más aficionados que usaron el hashtag México sin Mundial compartieron mensajes donde compararon la decisión de excluir a Rusia de toda competencia, incluido Qatar, por su ofensiva contra Ucrania. Dicen que lo de Querétaro fue violencia en su máxima expresión y debería actuarse de la misma manera. Y de una vez que la FIFA considere que México es un peligro también para el mundo, soy mexicano y no quiero que vuelva a pasar esto en unos años más, escribe el usuario @IvanLink. En fin, así hay una cantidad enorme de reacciones a través de redes sociales. Simplemente subrayamos algunas de las más importantes. Comentaremos esto, porque bien vale la pena el cristalazo de Rafael Cardona después de una pausa muy breve. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. En este momento hay una velada allá en Guadalajara, Jalisco.
va a haber una misa afuera del estadio donde juega el equipo Atlas. Vamos con Marc Hernández de Fórmula Jalisco. Tú tienes el detalle de esta información. Es una velada. No sé si ya comenzó. Te escuchamos, Marc. Buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, será una misa que se estará llevando justamente a las instalaciones del Estadio Jalisco. Esta dará comienzo en punto de las 8 de la noche, unos minutos más. Cuestión justamente, pues, en conmemoración de memoria de quienes han sido de estos aficionados del Atlas que pues resultaron afectados, lesionados por esta gresca que ocurrió el pasado sábado allá en el Estadio de la Corregidora. Comentarte que ha aumentado pues el número de veladoras, de ofrendas que han sido colocadas aquí justamente en parte del estacionamiento del estadio, del inmueble, pues justamente tanto por parte de aficionados del Atlas como por aficionados de otros equipos, sobre todo pues aficionados de las Chivas, quienes han acudido justamente para hacer un llamado de unión en estos momentos complicados que vive, no solamente pues en tema de fútbol, sino también en materia de seguridad, tanto Jalisco como a nivel nacional, Pepe. Sí, pues esta es parte de las actividades que se están llevando a cabo. El próximo miércoles, agregar este dato, también habrá una manifestación. Será alrededor de las 6 de la tarde que estará partiendo desde la Minerva, este sitio pues conocido también aquí de la ciudad de Guadalajara, y de ahí pues recorrerá los manifestantes en una marcha pacífica, por cierto, convocada por aficionados del Atlas también. Llegará justamente hasta el Estadio Jalisco. Los aficionados, quienes han convocado esta manifestación, Pepe, pues han informado que se estaría recibiendo pues a cualquier aficionado, ya sea con o sin playeras de otros equipos. Esto, insisto, con el fin de buscar la unidad. Agregar pues que en estas próximas 2 semanas, Pepe, pues serán intensas, pruebas de fuego para las autoridades, no solamente deportivas, en este caso institucionales, sino de las distintas autoridades, tanto municipales como estatales, ya que pues el fin de semana habrá Clásico Nacional y la siguiente semana, el día 20, habrá Clásico Tapatío, un partido pues de alto riesgo. Justamente comentarte que autoridades estatales encabezadas por el gobernador Enrique Alfaro junto con los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara realizaron una reunión en donde se dieron a conocer varios pormenores, Pepe, entre ellos pues que se estarían esperando en primera instancia hasta lo que decida la Liga MX, que sería este martes. Ya el día miércoles habría una reunión de seguridad para determinar qué ruta seguirá. De momento pues seguirán lo acordado por la Liga MX, que es no permitir el paso a las barras de los equipos visitantes. Esto pues afectaría en primera instancia a la afición del América, que visitaría el estadio de las Chivas por en Zapopan, y la siguiente semana a la afición del Guadalajara de las Chivas, que estarían haciendo visita al estadio del Atlas, el estadio de Jalisco en este caso. Pero insisto, son 2 partidos de alto riesgo, sobre todo el Atlas Chivas. Hay que recordar que en algunos puntos de la ciudad se suelen presentar enfrentamientos a golpes por parte de ambos grupos de animación, y por lo tanto pues las autoridades ya tienen en vista, justamente en mente, estos partidos, Pepe. Te agradezco mucho, Marc Hernández, toda la información que nos brindas. Estamos pendientes de lo que está por suceder esta noche con esta misa y la marcha anunciada para el próximo miércoles, que saldrá a las 6 de la tarde de la Glorieta de la Minerva hasta el Estadio Jalisco. Gracias, Marc Hernández, que estés bien y buenas noches. Quedaremos pendientes de mayor información, Pepe. Un saludo para todos. Un saludo para todos, claro que sí. Y antes de ir con el tema del 8M, con motivo del Día Internacional de la Mujer, permítame el contacto con Rafael Cardona para comentar con su cristalazo o en su cristalazo justamente este evento que nos tiene a todos, la verdad, avergonzados. Vergüenza le está dando a todo mundo lo que sucedió en el estadio, que le digo, no hubo muertos, de milagro. Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe, me da mucho gusto saludarte. Pepe, yo creo que de lo que tenemos que hablar más que del fútbol o del estadio es de la violencia generalizada que hay en este país.
Y yo diría que hay varias clases de violencia. Una que es la violencia imprevisible, la violencia sorpresiva, como esto que ocurrió allí en la Corregidora, y otra, la violencia programada, la violencia que ya se conoce que va a ocurrir y frente a la cual se hace muy poco. De la primera, de la violencia sorpresiva, que no sorprendente, pues eso ocurrió en el estadio de la Corregidora en Querétaro y ya hemos hablado y escuchado muchísimas opiniones y yo sacaría el asunto del terreno deportivo para llevarlo al terreno de la convivencia nacional. Es preocupante lo que pasó en ese estadio, pero en materia de violencia, el estadio, el gran estadio, se llama México. Y en ese estadio en el que todos estamos viviendo y a veces somos espectadores y a veces hasta somos víctimas de algo, pues la violencia es un lenguaje incorregible, de la Corregidora a lo incorregible. Y me he permitido, Pepe, asociar este asunto de lo que se puede prever o prevenir con lo que no se puede advertir de manera anticipada, como la violencia esta de las barras del Atlas y el Querétaro, porque mañana vamos a observar seguramente hechos violentos en la Ciudad de México. A mí me parece muy sorprendente que el presidente de la República diga que tiene información de que se están acopiando armas, bombas, cócteles Molotov con lo que los ucranianos quieren parar a los tanques rusos. Bueno, pues eso se está haciendo. La ciudad está siendo amurallada porque se sabe que va a haber violencia y sin embargo no se hace absolutamente nada para evitarla, como no sea circunvalar los monumentos del centro de la ciudad. Yo creo que los mexicanos estamos viendo a veces con una indiferencia provocada quizás por la costumbre este clima permanente, constante de violencia en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay violencia en el transporte, hay violencia en el hogar, hay violencia doméstica, hay feminicidios, violencia de todo tipo contra las mujeres, contra los niños. Y finalmente seguimos caminando como si nada estuviera ocurriendo en este México que a veces duele tanto y que hechos como estos del sábado nos ponen frente a los ojos evidencias instantáneas transmitidas por televisión y reproducidas hasta la saciedad por las redes sociales y nos ponen frente a los ojos la más terrible de las realidades que hemos vivido en los últimos años. Sí, la violencia no es una patente de este gobierno, pero es a este gobierno y a los gobiernos estatales en turno a quienes se les debe responsabilizar por el control y la erradicación de la violencia. No podemos quedarnos solamente con las explicaciones, las justificaciones y las culpas al pasado. El pasado ya se fue. Los heridos, los muertos, los feminicidios, los graves problemas de hoy son de hoy y tienen que resolverse hoy, Pepe. Gracias, Rafael. Gracias por el comentario. Pendientes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, el cristalazo Rafael Cardona con usted y con nosotros. Una pausa muy breve. Hablemos de lo que va a ocurrir mañana con motivo del Día Internacional de la Mujer, el llamado 8M. Volvemos. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Madero y el Zócalo de la ciudad, en torno al Palacio Nacional y la Catedral principalmente. Hay hay vallas de metálicas de 3,5 metros, altísimas, decía el viernes Rafael Cardona, murallas que no tiene ni Ucrania. ¿Por qué? Porque la ciudad en ese sentido se ha convertido en un búnker en previsión de las 4 marchas que habrá mañana con motivo del Día Internacional de la Mujer. Un operativo de seguridad en el que van a participar 3,000 policías. Vamos contigo, Laura Cardoso. Queda muy claro lo que va a pasar mañana. Adelante, ¿cómo te va? ¿Qué tal,
Pepe? Buenas noches. Así es, mañana en la Ciudad de México se espera la realización de 4 marchas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Diversos colectivos y organismos internacionales han lanzado estas convocatorias a través de redes sociales para marchar y exigir seguridad, igualdad y justicia, Pepe, pero sobre todo por parar la violencia y los feminicidios. Al igual que en todas las manifestaciones de mujeres, se espera la presencia del bloque negro, el que provoca violencia. Se tienen detectados, ayer dijeron que por lo menos 10 grupos de mujeres que se manifiestan encapuchadas. Hoy ya ese número lo dijeron que son 15 en el gobierno capitalino. El operativo de seguridad contempla la participación de 3,000 mujeres policías que se apegarán a las normas nacionales sobre el uso de la fuerza pública, el protocolo de actuación policial en el contexto de manifestaciones y el protocolo de actuación policial para prevenir violencia. Por eso, apegadas a estas normas, solo estarán equipadas con casco, escudo, coderas, rodilleras y contarán con 400 extintores. También el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas tendrá 10 ambulancias, 10 motocicletas y 75 paramédicos para atender cualquier emergencia. Pepe, la marcha principal va a salir a las 4:30 de la tarde en el Ángel de la Independencia al Zócalo, con una parada en la ex glorieta de Colón. La ruta que seguirán las marchas es sobre Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Eje Central, y de ahí tomarán 5 de mayo hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino, donde se espera realicen un mitin que durará en 1:30 aproximadamente. Las otras marchas, Pepe, salen de la glorieta de Insurgentes, otra más de la esquina de Florencia y Reforma y otra del Monumento a la Revolución. Así es que ahí está, Pepe, lo que se espera mañana a partir de la 1:30 que empiezan las concentraciones y hasta que culminen estas 3 marchas. Pues muchas gracias por la información, Laura. Mañana estaremos cubriendo desde el primer minuto lo que ocurra en estas 4 marchas, donde habrá que poner mucha atención en las actividades que realicen por lo menos 10 grupos, como tú dices, de las mujeres que se manifiestan encapuchadas, las que les llaman ¿cómo les llaman? ¿El bloque negro? Bloque negro, y justo por eso, Pepe, ya está todas estas vallas metálicas que desde todo Paseo de la Reforma, en todos los hoteles, restaurantes que así lo han pedido, y sobre todo los monumentos históricos que ya han sido protegidos desde todas las glorietas, el Ángel de la Independencia, la Diana, en fin, todo a lo largo del trayecto que van las marchas ya están puestas estas vallas de más o menos una altura de 3,5 metros. Muchas gracias, Laura Cardoso. Buenas noches. Te mando un abrazo, buenas noches. Igualmente, claro, con mucho afecto. Y por cierto, hoy en la mañanera, el presidente López Obrador llamó a las mujeres a no caer en provocaciones violentas durante la marcha feminista. Dijo, cuentan con información de que hay quienes se están preparando con marros, bombas, molotov y sopletes. Tenemos que apostar a la paz, al amor al prójimo. Por eso también hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bombas molotov. ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo. Esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra. Bueno, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al igual que el presidente, ya sabe usted que ella va en esa línea y de ahí no se sale, asegura que no hay justificación para hechos violentos durante la marcha feminista de mañana. La violencia es machista, si lo quieren poner así. La violencia no tiene que ver con los derechos de las mujeres. Entonces no está justificada la violencia. Y para aquellos que quieren justificarla, pues sí es muy importante que, cómo es que en otros casos condenan la violencia y en estos casos no condenan la violencia. Para muchos que dicen que es válida esta violencia. Entonces no estamos de acuerdo con ella. Esto dijo Claudia Sheinbaum y ya mandó a 3,000 mujeres policías pues para que acompañen a los grupos feministas.
los cuales legítimamente ganarán la calle para levantar la voz, pero sabiendo que habrá grupos anarquistas, el Bloque Negro, en fin, las violentas, que harán presencia, por supuesto, y también alzarán la voz, el marro, el machete, bueno, el machete no, pero el martillo, el cincel, en fin, y van a dejar huella, por supuesto, a su paso. Hoy por la mañana, ciertamente, hubo un dirigible, sí, apareció un dirigible en los cielos de la Ciudad de México, en el marco del Día de la Mujer. Compartieron mujeres fotografías de un globo Zeppelin, lo estamos mostrando en Telefórmula, que voló en el cielo de la Ciudad de México con la leyenda "Ninguna en el olvido". Y decía, por un lado, "Ninguna en el olvido", y del otro lado hablaba de 10 feminicidios diarios que se cometen en la capital de la República Mexicana. Hablaremos de esto un poco más adelante, después de un corte, con el doctor José Antonio Crespo, analista político. Doctor José Antonio Crespo, analista político, bienvenido en tu espacio de los lunes. ¿Qué te parece si comentamos el tema de las marchas de los colectivos feministas el día de mañana en demanda de atención, de justicia, de paro a la violencia, freno a la violencia, a los feminicidios y demás, lo cual me parece legítimo, pero también todo esto aderezado, sazonado, con lo que se espera sea también la acción de grupos violentos como el Bloque Negro, que seguramente intentarán el desorden y la violencia que dice la jefa de gobierno. La violencia es machista, es masculina. ¿Cómo te va? Buenas noches. Efectivamente, es una demanda permanente el de las mujeres, el que se respeten sus derechos, el que haya igualdad de género, el que se les proteja. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo desde hace mucho tiempo. Y cada año hacen una protesta al respecto, lo cual también me parece bien. El problema es precisamente que, como en todos los movimientos, hay grupos radicales, de tal manera que no se puede generalizar, no se puede decir que todas las mujeres que asistan mañana llevarán bombas molotov o trinquetes, etcétera. Algunas probablemente sí, pero no todas, y espero que no la mayoría. En ese sentido, yo no apruebo la violencia ni apruebo la destrucción como forma de expresar la protesta. Y en ese sentido yo coincido con el gobierno de que en estas fechas y en esta protesta en particular, pues rodee al Palacio Nacional y rodea algunos de los monumentos nacionales. A veces lo critican, decir, vean, ¿no? Pues como que están rodeando, quitando a la ciudadanía la posibilidad. No, es que yo creo que con eso se minimiza no solo la destrucción que pueda haber de los inmuebles, sino incluso también eventualmente se puede reducir las posibilidades de violencia que pueda haber entre algunas de las manifestantes, las más violentas, y la policía, que iba a estar desde luego también. O sea, se trata de cuidar los monumentos, el patrimonio, el palacio, y estoy totalmente de acuerdo con ello. No se tiene por qué destruir por una demanda, por muy legítima que ésta sea. Pero yo creo que esto también ayuda a que se reduzcan las confrontaciones corporales. Igual y de todas maneras las va a haber, ojalá que no, ojalá que sean lo mínimo. Pero todo este operativo que hace el gobierno, creo que se justifica perfectamente por lo que digo, reducir los daños al patrimonio y reducir hasta donde se pueda la confrontación corporal entre las mujeres violentas, las radicales, y la policía, que va a estar ahí, pues cuidando, ¿no? Que las cosas no se salgan de control. Esperemos que así suceda, Pepe, esperemos que no haya mayores daños, que las mujeres expresen sus derechos, pero que se reduzca la posibilidad de daño y violencia, Pepe. Y repito, en ese sentido, yo coincido con el gobierno y lo apoyo. Una violencia legítima contra la violencia de género. Una protesta legítima contra la violencia de género, nos queda muy claro. Dañada esta causa por el exceso o los excesos cometidos por los grupos radicales. Es contra lo que habrá, por supuesto, sobrevigilancia. Por eso hay murallas de 3,5 metros, en fin, porque son tremendas las integrantes de los grupos del Bloque Negro, entre otros, de los colectivos, digamos, rijosos, en ese sentido, que también tienen su participación.
con esas características. Te agradecemos mucho, doctor, como siempre. Con mucho gusto, Pepe. Hasta luego. Hasta luego, gracias y buenas noches. José Luis Arévalo, tú tienes más noticias. Así es, Pepe. Bueno, pues te tengo información relacionada con el tema de Michoacán, de lo que vivimos allá el domingo de hace una semana en San José de Gracia, Michoacán. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene identificado al grupo criminal que cometió la ejecución masiva allá en San José de Gracia el 27 de febrero. Esto lo dio a conocer Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad. Así lo dijo. Se logró identificar no solamente a la cabeza del grupo criminal que victimó a Alejandro N. y presumiblemente otras víctimas, sino que también ya a varios de sus elementos delictivos. Este grupo se hace llamar Pájaro Sierra, son grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, se tienen ubicadas entradas y salidas con diferentes vehículos, el hotel donde operaron, y con el apoyo de mandatos judiciales se han realizado diversos cateos a viviendas, locales comerciales y propiedades. Asimismo, te comento que a través de las investigaciones de la Fiscalía del Estado de Baja California y el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo Mejía Bardeja, se informó que fueron arrestados Cristian Adán N., alias el 16 o el Jaguar, así como José N., el Huesos y Adrián N., identificado como el Uber, como autores del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez, quien fue baleado, como vamos a recordar, en las inmediaciones de su hogar ubicado en la colonia Camino Verde. Así nos lo informaron. Informar que en el caso de Margarito Martínez, que fue que fue privado de la vida el pasado 17 de enero, informar que se ejecutaron 3 órdenes de aprehensión, contra los autores intelectuales y materiales de estos hechos. Ya son órdenes de aprehensión que establecen la autoría intelectual y material de Cristian Adán N., alias el 16, alias el Jaguar, de José N., alias el Huesos, y de Adrián N., alias el Uber. Como ustedes recordarán, en días pasados se hicieron diferentes cateos en diferentes inmuebles de Tijuana. Fueron detenidos 10 presuntos culpables de diferentes delitos, y entre ellos están los 3 autores materiales. Y ya por último comentarles que concluyeron las 4 horas que tomó la realización del primer encuentro nacional de periodistas que se llevó a cabo en el centro histórico de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Las y los participantes decidieron realizar una manifestación. Fue así como decenas de periodistas caminaron del Teatro Daniel Cebadúa, lugar donde se llevó a cabo este encuentro nacional, hacia la Plaza Catedral de esa ciudad, donde concluyeron con una manifestación exigiendo justicia para todos los periodistas asesinados en México. Pepe, uno más, y ahí va la cuenta aumentando del número de periodistas muertos en el país. 7 en lo que va de este año. Gracias, José Luis. Vamos a una pausa muy breve, regresamos con el parte de guerra por la invasión rusa a Ucrania. En Ucrania fracasó el segundo intento de establecer un corredor humanitario para civiles en la ciudad de Mariupol. Estamos como bajo una lluvia de bombas. Lo que realmente necesitamos ahora, nosotros los ucranianos, es que se cierre el espacio aéreo. Cerrar nuestro espacio aéreo, por favor, ayúdennos. Ha concluido la tercera ronda de negociaciones y por desgracia podemos constatar que desde la parte rusa han comentado que están decepcionados con los resultados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que el ejército ruso destruyó por completo con 8 misiles el aeropuerto de Vinnytsia. ¿Y ahora qué? Bombas contra Odessa, artillería contra Odessa, misiles contra Odessa. Será un crimen de guerra, será un crimen histórico. Los aliados de la OTAN fortalecen su presencia en el flanco este de la alianza ante la avanzada rusa en Ucrania. Ya tenemos la lista. El gabinete de ministros de la Federación Rusa acaba de aprobar la lista de países y territorios hostiles. Más de 5.000 personas participaron en dichas protestas. Unas 3.500 de ellas han sido detenidos. Esto según la cartera. José Cárdenas informa.
Guerra en Ucrania. Digamos que esto es parte de un gran resumen de lo más relevante ocurrido en las últimas horas. Continúa, eso sí, y eso nos preocupa enormemente, continúa el drama para miles de mujeres, niños y ancianos ucranianos que siguen agolpándose en la frontera, huyendo de la ofensiva militar rusa. Las últimas cifras de la Organización de las Naciones Unidas, escuche bien, revelan cifras alarmantes. Más de 1.73 millones de personas, 1.730.000 personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. 11 días después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, ha podido por fin reunirse con su mujer Alina y sus 2 hijos pequeños que han llegado desde Kiev hasta la frontera polaca. Yeven dice que no sabe si volverá a Ucrania. Por ahora su prioridad es encontrar un lugar seguro para su familia. Hungría es el tercer país de acogida con más de 120.000 refugiados tras Rumanía. Budapest ha dispuesto voluntarios e intérpretes en la frontera. A esto hay que agregar que la apertura prevista de 2 corredores humanitarios en Mariupol y Volnovaja, en el sureste de Ucrania, para evacuar a la población civil, quedó suspendida por operaciones militares de las que ambas partes se acusan mutuamente. En Ucrania fracasó el segundo intento de establecer un corredor humanitario para civiles en la ciudad de Mariupol. Según el gobierno ucraniano, la evacuación fue interrumpida por bombardeos rusos. El plan tenía como objetivo poner a salvo a unos 200.000 habitantes de la estratégica ciudad portuaria. Entre tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró este domingo que las tropas rusas se preparan para bombardear la principal salida al mar de Ucrania. Por su parte, Vladimir Putin aseguró en una conversación telefónica con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan que solo detendrá la ofensiva militar si Ucrania deja de luchar y acepta las condiciones que impone Rusia. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, alerta que Rusia se prepara para bombardear la ciudad portuaria de Odessa, a orillas del Mar Negro, al sur de Ucrania. Las tropas de Vladimir Putin intensifican sus ataques en Ucrania. En Irpin, a media hora de Kiev, fuerzas rusas bombardearon la carretera por la que decenas de personas estaban siendo evacuadas a pie hacia la capital ucraniana. A mediodía de este domingo, bombardeos rusos violaban el alto el fuego en el corredor humanitario por el que iban a salir los autobuses fletados por el ayuntamiento de Mariupol, que se quedaron vacíos. Algo que tiró abajo el segundo intento para evacuar a los civiles en Mariupol. La ciudad portuaria sigue asediada por las fuerzas rusas. Sus casi medio millón de habitantes llevan días bajo las bombas sin agua, comida, electricidad ni calefacción. Médicos Sin Fronteras califica la situación de catastrófica. Horas antes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que el ejército ruso destruyó por completo con 8 misiles el aeropuerto de Vinnytsia. Se están preparando para bombardear Odessa. Odessa. Los rusos siempre han venido a Odessa, siempre han sido calurosamente recibidos en Odessa, con toda sinceridad. ¿Y ahora qué? Bombas contra Odessa, artillería contra Odessa, misiles contra Odessa. Será un crimen de guerra, será un crimen histórico. Mientras los trenes salen llenos de ucranianos que huyen de Odessa, Zelensky reitera la petición para que la OTAN les proteja con una zona de exclusión aérea sobre toda Ucrania. Occidente lo descarta por entender que extendería la guerra a toda Europa. Mientras tanto, el vocero del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konachenkov, advirtió que los países vecinos de Ucrania, que si reciben aviones de combate ucranianos entrarán en el conflicto, y acusó a Rumania de haber autorizado esos aterrizajes. Este domingo el New York Times publicó que Estados Unidos y la OTAN consiguieron enviar más de 17.000 armas antitanques, incluidos misiles Javelin, a través de la frontera con Polonia y Rumania. Las armas fueron descargadas de aviones militares gigantes para poder iniciar su viaje por tierra hacia Kiev, la capital de Ucrania, y otras ciudades importantes. Por su parte, y frente al avance de las tropas rusas en territorio ucraniano, la OTAN busca fortalecer su presencia en el flanco este de la alianza. Un escudo de defensa. Los aliados de la OTAN fortalecen su presencia en el flanco este de la alianza ante la avanzada rusa en Ucrania.
Desde la perspectiva de seguridad, la OTAN ha acelerado las medidas para garantizar la preparación de las fuerzas aliadas y está trabajando en la mejor consolidación a largo plazo de la postura de disuasión y defensa del flanco este. Dicho frente está compuesto por los países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, al mismo tiempo que los vecinos ucranianos Polonia y Rumanía. Mientras que Eslovaquia pidió el envío de tropas de la OTAN a su territorio, que aún debe ser aprobado por el Parlamento. Específicamente a Rumanía, varios miembros de la alianza ya enviaron refuerzos. 500 soldados franceses, 300 belgas y 1.000 estadounidenses se trasladaron a dicho territorio, así como 22 aviones para la defensa de su espacio aéreo. El objetivo es compartido, proteger cada centímetro de los países de la OTAN, por lo que la alianza desplegó por primera vez sus fuerzas de reacción rápida en un contexto de defensa colectiva. Rusia, entre tanto, ha aprobado una lista de naciones que considera hostiles, de las que ha incluido a todos los países de la Unión Europea, además de territorios como Estados Unidos, Japón o Canadá. Hostiles, ya tenemos la lista. El Gabinete de Ministros de la Federación Rusa acaba de aprobar la lista de países y territorios hostiles que incluye a Estados Unidos, a miembros de la Unión Europea, pero sin especificar todavía cuáles son los miembros de la Unión Europea que Rusia considera hostiles, y por otro lado a Gran Bretaña, Ucrania y Japón, además de otros países que ahora mismo estarían entrando en conflicto, poniendo medidas, poniendo sanciones contra Rusia, y que en estos momentos para Rusia es ahora mismo territorios, países hostiles. Es la última hora que acabamos de conocer. El Gabinete de Ministros de la Federación Rusa aprueba ya esa lista de países y territorios hostiles, ampliando la guerra más allá de Ucrania. Citaría ya ese listado a Estados Unidos, a miembros de la Unión Europea, sin especificar, a Gran Bretaña, a Ucrania, por supuesto, y a Japón. Todo esto ha motivado que este fin de semana se hayan registrado manifestaciones, pues prácticamente por todo el mundo, en las que se ha exigido a Vladimir Putin frenar la invasión a Ucrania. Manifestaciones en apoyo a Ucrania en varias ciudades del mundo. En Francia, el sábado se organizaron concentraciones en decenas de localidades. En Londres, cientos de personas se concentraron en la céntrica plaza de Trafalgar con banderas y pancartas. Movilizaciones similares se dieron en otras ciudades como Lisboa, Roma, Zúrich o La Haya. Estamos aquí porque estamos en contra de la guerra. Estamos en contra de Putin, por eso estamos aquí. También hubo manifestaciones a favor de Rusia. En este caso, en la capital de la República Centroafricana. Rusia vino a nuestro país en el momento de la crisis. Nuestro país sufrió, fue maltratado por los rebeldes. Y por eso vinimos a apoyar a Rusia, que vino a dar la paz a nuestro país. Nos apoyaron, por eso estamos orgullosos de Rusia y estamos juntos. Tenemos amistad con Rusia. Desde que comenzó la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero, se han multiplicado las reacciones alrededor del mundo. Y también en Rusia hubo protestas, y con las protestas detenidos más de 3.500 personas fueron capturadas por la policía. En varias ciudades rusas se llevaron a cabo marchas no autorizadas contra la guerra en Ucrania. Desde el Ministerio del Interior del país eslavo señalan que más de 5.000 personas participaron en dichas protestas. Unas 3.500 de ellas han sido detenidos. Esto según la cartera. Solo en la capital a la convocatoria acudieron unos 2.500 manifestantes, según las autoridades. Allí fueron detenidas casi 2.000 personas. Los llamamientos a participar en las protestas fueron divulgados anteriormente en redes sociales. Dado que estas no fueron autorizadas, la Fiscalía avisó de manera anticipada que se les iba a impedir cualquier intento de movilizarse. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Ya me mandaron el proyecto de Pérez Dayán. Doctor. Y en concreto dice lo siguiente.
Dada la ineficacia jurídica de los agravios... La grabación, que de manera ilegal se utilizó para espiar una conversación del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien descalifica el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, relacionado con este problema que tiene el fiscal, quien está acusando a Alejandra Cuevas Morán y la metió a la cárcel por el homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del propio fiscal. Se revela que entregaron el proyecto que se votará en la Corte el próximo 14 de marzo y critica el proyecto con improperios, tanto el fiscal Ramos López, con quien habla, él es el fiscal de control de competencias, y aseguran que no se cumplió con lo acordado. Caray, no se cumplió con lo acordado. En la línea telefónica, no. En el enlace en video está el periodista Carlos Marín. Los demonios andan sueltos, querido Carlos, con este tema del fiscal, al cual hoy se refirió el presidente de la República, pues para defender a su amigo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Mira, de pues escandalazo, hasta me apunté algunas cosas, por ejemplo, lo vulnerable de las instituciones nacionales. Para que alambreen al fiscal general, está canijo, yo no me imagino conocer algo por el estilo que le suceda, por ejemplo, al procurador general de un país que cuida mucho esas cosas. Imagínate el balconeo de una conversación del fiscal general de Estados Unidos, pues para mí es impensable. Pudiera ocurrir, pero mira, más allá de las razones o sin razones del caso en sí, desde luego qué bueno que subrayas, la intercepción es ilegal, pero me llama mucho la atención la insistencia del presidente en hacer algo que deja muy mal al doctor Alejandro Gertz al subrayar la relación, pues lo marca como si fuera un fiscal carnal. Y el fiscal Gertz no trabaja para el gobierno de López Obrador. Su función es, se supone, independiente. Y luego me llama la atención que la Suprema Corte reaccione con un comunicado, pues, más bien esencialmente, pues, reiterador de que está para cumplir, pues sí, la Constitución, y le añade los derechos humanos. Con haber dicho la Constitución, pues ya sobra lo de los derechos humanos porque está explícitamente regulado o mandatado por la Constitución. Entonces no le entra al ajo del asunto, que es lo peligroso y lo indecente de que las resoluciones que deben mantenerse en reserva las conozcan autoridades que están interesadas en un litigio. Pues gracias, Carlos. Esto va a dar, el día 14 tendrá que ventilarse esto en la Corte y también hay que ver cómo reaccionan los hijos de Alejandra Cuevas Morán, quienes han pedido la liberación inmediata de su madre y la cancelación de la orden de aprehensión en su contra, en contra de la abuela Laura Morán Servín, quien fue pareja de Federico Gertz Manero y que también tiene ese problema judicial encima. Le seguimos mañana porque ciertamente... Nada más déjame decirte, a ojo, Pepe, el doctor Gertz es a este problema familiar lo que Putin a Ucrania. A ojo, queda dicho. Hasta pronto, hasta la siguiente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, los demonios andan sueltos. Carlos Marín, una pausa. Bueno, pues estamos de regreso, pero para despedirnos, a nombre de este gran equipo, le agradecemos su preferencia, a nombre de Pepe Cárdenas, de toda esta producción. Soy José Luis Arévalo y ya sabe, tenemos una cita mañana a la misma hora por este canal. Gracias.